el sábado de Dios y la ley de Dios, porque el sábado es de Dios y la ley es de Dios. ¿Qué te parece si estudiamos un poquito sobre esto? Preguntas y respuestas, porque yo sé que muchos podemos tener preguntas, ¿verdad? Sobre el sábado de Dios y sobre la ley de Dios. Entonces, veamos preguntas y respuestas sobre este tema tan importante. Aquí vemos una copia de los 10 mandamientos de la ley de Dios. Pregunta número 1. Si estoy bajo la gracia y no bajo la ley, entonces, ¿no necesito guardar la ley? Veamos. Romanos 6:14 dice, ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Mira, la gracia no significa que ya la ley dejó de existir. ¿Ok? Veamos estos textos. Romanos 6:14. El pecado ya no tendrá poder sobre ustedes, pues ya no están bajo, ¿qué? Bajo la ley, sino bajo la gracia. Romanos 6:15, ¿qué dice? Entonces, ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? No, no, de ninguna manera. Romanos 7:12. Podemos decir entonces que la ley es santa. Fíjate lo que dice de la ley es santa y que el mandamiento es santo, es justo y es bueno. Entonces la ley no es ningún problema, es santa, es justa y es buena. Romanos 3:31. Entonces, por la fe, ¿invalidamos la ley? ¿Mm? ¿O por la gracia? ¿Invalido la ley? No, para nada, de ninguna manera. Más bien confirmamos la ley, la fe o la gracia. Y la ley, ¿sabes tú que van de la mano? ¿Puedo yo decir que amo a Dios y que vivo amparado, amparado así por la gracia de Dios, si desobedezco los pedidos que tan amorosamente Dios me hace? ¿Puedo yo decir entonces que amo a Dios? Mira, las personas que guardan la ley de Dios son los más felices del mundo. Yo quiero que tú sepas eso. Cuando una persona guarda la ley, esa persona es feliz, no tiene a qué temer, ¿verdad? Además, no me puedo imaginar un gobierno que no tenga ley. Eso sería un desastre. ¿Cómo entonces tantas personas pueden suponer que el gobierno de Dios va a regirse sin ley? La ley es imprescindible porque lo contrario, ¿qué cosa es? Es caos. Imagínate un país sin ley. Imagínate nomás. Imagínate que la carretera no tenga ley. Imagínate lo que va a pasar. Eso sería un caos. ¿Cómo yo puedo pensar que Dios en todo el universo no va a regir una ley para proteger, para cuidar? Eso sería un desastre. ¿Mm? Concluyendo, todo el peso de la ley está encima, no de las personas que se portan bien. El peso de la ley sobre quién está, sobre los transgresores, no está encima de los inocentes. Si nosotros no estamos transgrediendo la ley de Dios, entonces no tenemos ese peso encima de nosotros. Somos hijos de Dios. Nos protege. Encima de nosotros está su gracia y no el peso de la ley. ¿Entiendes esto? Entonces, la gracia no anula para nada la ley de Dios. No estamos bajo el peso de la ley porque no estamos transgrediendo la ley. Estamos bajo la protección de la gracia de Cristo. Pregunta número 2. ¿Hay en la Biblia dos leyes diferentes? Veamos la respuesta. La respuesta es sí. Hay dos leyes diferentes, la ley de Dios y las leyes de Moisés. Ley de Dios y leyes de Moisés. Acá tenemos una imagen de la ley de Dios y la ley de Moisés. Son diferentes. La ley de Dios contiene los principios de su gobierno. Eso es la ley de Dios. Por ejemplo, no adora, perdón, se adora a Dios, no se adora a otros dioses o imágenes, se respeta el nombre de Dios, se respeta y se santifica el sábado de Dios, se respeta a los padres, se respeta la vida, se respeta el matrimonio, se respeta las propiedades ajenas, se respeta el nombre y la moral de los demás, y no se codicia las cosas de los demás, las cosas ajenas. Eso es la síntesis de la ley de Dios, los principios de su gobierno. Pero la ley de Moisés, quiero que sepas que contenía más de 600 preceptos de ordenanzas. Eso eran sacrificios y cosas que ya quizás tú conoces, ¿verdad?
Todo eso iba a estar vigente hasta que el Redentor muriera para salvarnos a nosotros. En total, ellos tenían en sus fiestas anuales, en esas ceremonias y preceptos de la ley de Moisés, en total tenían unos 7 sábados ceremoniales, quiere decir de las fiestas de ellos, de los judíos. Y esos sábados ceremoniales caían en la misma fecha. Todos los años caía en la misma fecha, no importa qué día de la semana. Podía ser un lunes, un jueves, un viernes, un sábado. ¿Ves? Porque eran días ceremoniales, sábados ceremoniales, ¿verdad? Eso lo incluía la ley de Moisés. Nota esto. Se dice que es la ley de Moisés, no es porque Moisés la inventó, no, sino porque Moisés lo escribió. Dios se lo mostró, él le mostró esas leyes, esas ordenanzas, ¿verdad? Y le dijo, ahora Moisés, necesito que tú tomes un libro y lo escribas. Entonces, Dios es el autor de todas esas ordenanzas. Moisés solamente fue el escritor y por ese motivo es que se conoce como la ley de Moisés, porque fue el que la escribió. Pregunta número 3. ¿Cuáles son las diferencias entre la ley de Dios y la ley de Moisés? ¿Cuáles son las diferencias? Veamos. La ley de Dios, primero, en primer lugar, fue escrita por una mano especial. No fue escrita por la mano de Moisés, no fue escrita por la mano de nadie. Fue escrita con el mismo dedo de Dios. Y dio Dios a Moisés, ¿qué cosa? Cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra. ¿Tablas de qué? De piedra, escritas con el dedo de Dios. Éxodo 31:18. Una vez que ya estaban escritas, una vez que ya Moisés la tenía, ¿qué pasó con esas tablas de la ley de Dios? Dice, fue puesta dentro del arca. Abrieron las tapas del arca y allá dentro del arca, allí dentro, pusieron la ley de Dios. Éxodo 25:16 dice, y coloca en el arca la ley que te voy a dar. Y también Deuteronomio 4:13, que dice así, el Señor les dio a conocer su alianza, que eran 10 mandamientos. ¿Cuántos mandamientos? Eran 10. 10 mandamientos que escribió en 2 tablas de piedra y que les ordenó poner en práctica. Entonces, estas tablas de piedra contienen 10 mandamientos. Es sobre la ley de Dios. Ahora veamos sobre la ley o leyes de Moisés. En primer lugar, también fueron dadas por Dios, pero escritas por Moisés en un libro. ¿De acuerdo? Jehová dijo a Moisés, escribe tú. ¿Quién iba a escribir? Ahora ya no iba a ser Dios con su propia mano. Ahora iba a ser Moisés. Escribe tú estas palabras porque conforme a estas palabras he hecho un pacto contigo y con Israel. Éxodo 24. Éxodo 34:27. En segundo lugar, vas a ver que no se puso en el arca, se puso al lado de el arca. Esto está en Deuteronomio 31:24 al 26. Cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro, ya no eran tablas de piedra, es en un libro hasta concluirlo, Moisés dio estas órdenes a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová. Tomen este libro de la ley, acuérdate, libro, no es las tablas de piedra, este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová, vuestro Dios. ¿Te das cuenta? Al lado. Y también, en tercer lugar, vemos que contiene más de 600 ordenanzas. Y no te la puedo decir porque nos vamos a tomar todo el video, así que para eso te va a tocar tomar la Biblia, la palabra de Dios, y vas a necesitar leer desde Éxodo 21 más o menos, hasta más o menos Deuteronomio 31. Allí te vas a encontrar todas estas ordenanzas que Dios le dio a su pueblo Israel a través de Moisés. Pero ya viste que hay 2 leyes y son completamente diferentes. La de Dios, que es para todos, la de Moisés, que era para el pueblo judío, con estas leyes que esas leyes eran para que se recordaran que un día iba a venir el Salvador. Básicamente para otras cosas, pero eso era un punto muy importante. Pregunta número 4. ¿Transgredió Jesús el sábado? Porque esta cosa lo escuchamos muy a menudo. Jesús transgredió el sábado, entonces, ¿por qué yo tengo que guardar el sábado?
Bueno, quiero decirles una cosa. Muchos dicen que el Shabbat no está vigente porque Jesús lo transgredió. ¿Será real o no será real? Marcos 2:28. El Hijo del Hombre es aún Señor del sábado. En 8 ocasiones Jesús sanó enfermos en sábado. ¿Qué hizo Jesús? Sanó enfermos en sábado. Pregunta para ti. ¿Yo puedo llamarle a eso transgresión? Sanar a una persona es una transgresión. ¿Puedo yo acusarlo? A ver, ¿puedo yo unirme a aquellos judíos, a esos pobres judíos que ya viste todo lo que le hicieron a Jesús? ¿Me puedo yo unir a aquellos judíos y acusar a Jesús como transgresor del sábado? ¿Sabes? Transgredir es pecar. Jesús jamás pecó, nunca pecó. Entonces, Jesús es el Señor del sábado. Jesús tiene autoridad para decirnos a nosotros, ¿verdad? Lo que es correcto y lo que es incorrecto en su día. Y sanar en sábado es correcto, es legal, es permitido. Jesús no va a permitir que una persona esté sufriendo todo el sábado para sanarlo entonces el domingo. Jesús no hace eso. Sanar es un acto de amor y de misericordia. Jesús nunca transgredió, nunca. Y por tanto Jesús no transgredió el sábado. La pregunta 5. ¿Significa Gálatas 4, del 8 al 11, que no es necesario guardar el sábado? Eso es lo que nos dice Gálatas 4, del 8 al 11, que no hace falta guardar el sábado. Bueno, veamos Gálatas 4, 8 al 11. Siempre es importante leer con oración, leer despacio, leer con cuidado. Un consejo para ti, cuando vayas a leer la Biblia, cuando vayas a estudiar la Biblia, no abras la Biblia y comiences a leer. Abre tu Biblia. ¿Vas a tomar tu Biblia porque la vas a estudiar? Abre la Biblia. Querido Dios, tú eres el autor de la Biblia. Ayúdame a entenderla. Que tu espíritu me pueda ayudar a entender, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Eso es lo que debemos hacer. Orar. Y Dios siempre te va a guiar. Él va a ser entonces tu propio maestro. Dice el texto, ciertamente en otro tiempo, fíjate los detallitos, no conociendo a Dios, servían a los que por naturaleza no son dioses. Más ahora, ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que se vuelven de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales se quieren volver a esclavizar? Guardan los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo por ustedes, dice Pablo. Me temo por ustedes que haya trabajado en vano con ustedes. ¿Mm? Mira, Pablo aquí le está hablando a los Gálatas. ¿Viste el detalle? Los Gálatas habían sido paganos en otro tiempo. Cuando ellos no conocían a Dios, ¿qué hacían? Servían a los que por naturaleza no son dioses. Es que ellos no conocían a Dios. Pero entonces, después habían conocido al Dios verdadero. Y ahora, esto es lo intrigante para Pablo, lo que Pablo no podía entender. Dice, ahora, ¿cómo es que ya conocen a Dios y conocen ustedes, verdad? ¿Cómo es que de nuevo se están regresando aquellas costumbres de antes, aquellos pobres rudimentos? ¿Por qué están haciendo eso? Les dice Pablo. El texto dice que ellos servían, cuando estaban en su vida pagana, antes de conocer a Dios, ellos servían a los que no son dioses. Así que, por tanto, ya de primera instancia, no se va a estar refiriendo al sábado, porque sabes tú, los paganos no adoraban a Dios el día sábado, para nada. Los paganos adoraban al Dios Sol el domingo, el Sun Day. Eso es el día que los paganos adoraban. Y nota esto, porque es importante, en toda la Sagrada Escritura. Yo quiero que tú tomes esto en consideración. Mira, si tú tomas la Sagrada Escritura
Tú puedes ver la Biblia desde el principio hasta el final. La Biblia, la palabra de Dios, desde el principio hasta el final. Ni una sola vez, toma nota, ni una sola vez en toda la escritura, en toda la Biblia, se usa la palabra día para referirse al sábado. Eso no sucede en la escritura. No. El Shabbat es el nombre propio del sábado. Siempre en la escritura, en la palabra de Dios, en la Biblia, siempre lo vas a ver con la palabra el séptimo día o el sábado. Nunca lo vas a ver el día o lo que sea. Fueron a reunirse el día, no, es el séptimo día o sábado. Siempre se define así el día de Dios. Así que este texto que estamos estudiando, cuando dice día, no se está refiriendo para nada al sábado. Pregunta número 6. Cristo es mi reposo. Entonces, ¿por qué tengo que reposar en el sábado? Ya que Cristo es mi reposo, entonces no necesito del sábado para reposar en el sábado. ¿Cómo es eso? Vamos a ver cómo podemos responder a esta pregunta. Mira, hay dos instituciones desde el mismo evento. Dos, no una, hay dos. La observancia del sábado y el matrimonio bíblico, ¿verdad? Adán y Eva, ¿correcto? Esas dos instituciones divinas establecidas antes que el pecado entrara al mundo son permanentes porque se establecieron antes, ¿verdad? Te voy a repetir, se establecieron antes que el pecado entrara al mundo. Por lo tanto, son permanentes, no tienen nada que ver con el pecado. Dios los estableció al principio. Llegó el pecado, todo esto que estamos sufriendo, pero esas dos instituciones permanecen porque las instituyó Dios desde el puro inicio. Sin embargo, más adelante, Dios usó esas dos instituciones para darles también un sentido espiritual. Puedes notar que al sábado semanal Dios lo ha comparado con el reposo espiritual que tú sientes, que tú disfrutas cuando aceptas a Cristo, ¿correcto? Y al matrimonio. Dios también ha hecho una comparación espiritual con el matrimonio y ahora ha tomado el matrimonio para poder comparar esa unión tan estrecha que debe existir entre Cristo y su iglesia amada. ¿Te das cuenta que lo natural o físico no quita lo que es simbólico, lo que es espiritual, no lo quita? Porque que Jesús compare el matrimonio con la unión de Cristo con la iglesia, no quitó el matrimonio. Entonces, ¿por qué yo voy a decir que Cristo usó el sábado para comparar ese reposo que sentimos cuando aceptamos a Cristo? ¿Cómo yo voy a decir? Ahora entonces quiere decir que ya no hay más sábado. Así no es, ¿correcto? La aplicación o comparación espiritual no anula ni la relación matrimonial, ni tampoco la observancia del sábado. Ahora tenemos la pregunta número 7. Demuestra Hechos 27 que los cristianos guardaban el día domingo. ¿Qué tú crees? Veamos. Hechos 27. El primer día de la semana. Reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba. ¿Correcto? ¿Por qué motivo? Yo me hice una pausa para que tú leyeras. ¿Por qué motivo? Sí, por eso es lo importante de poder leer la Biblia despacio, orando. Padre, yo quiero entender tu palabra, ayúdame. Les enseñaba habiendo de partir al día siguiente. Y entonces, como ya iba al día siguiente, alargó su discurso hasta la medianoche. El primer día de la semana. Aquí dice, el primer día de la semana es un domingo. Estamos reunidos para partir el pan y Pablo les estaba enseñando porque iba a partir al día siguiente y por tanto, como ya se iba, alargó su discurso hasta la medianoche. Veamos. Estamos reunidos para partir el pan. ¿Correcto? ¿Tomaste en cuenta esto? Para partir el pan. Mira, esto tampoco significa que el domingo fuera un día santo. ¿Ok? ¿Por qué?
Porque, por ejemplo, tú sabes cuándo fue la cena de Jesús con sus discípulos. Eso fue un día jueves por la noche, el día antes de su crucifixión. Pero el jueves no es, ni fue, ni será un día santo. Y ellos se reunieron para partir el pan. Eso no hizo al jueves un día santo. Los primeros cristianos, ve qué hermoso Hechos 2:46. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y con sencillez de corazón. Esto era una costumbre de los primeros cristianos. Ellos todo el tiempo se estaban reuniendo para partir el pan. ¿Esto hace que todos los días ahora sean santos? No, para nada. Entonces, no significa que el primer día de la semana era santo solo por el hecho de que se habían reunido para comer, ¿verdad? Y que Pablo les predicara por última vez antes de partir el día siguiente. Déjame decirte una cosa más. Mira, yo te aseguro que si tú hicieras un viaje misionero y tu viaje terminara un día miércoles, por ejemplo, ese martes, ese día antes, tú ibas a estar aprovechando hasta la última hora de la noche. Si tu viaje fuera para regresarte un lunes, el domingo por la noche ibas a estar con los hermanos allí, hablándoles de Cristo, predicándoles, compartiendo la palabra hasta el último minuto. Si Pablo se tenía que ir al otro día, no importa qué día de la semana fuera, él estaba aprovechando hasta último minuto para dejarlos muy firmes en la palabra de Dios. Eso no significa que haya sido un día de reunirse porque fuera santo, sino para compartir el pan como siempre y porque ya Pablo se iba al siguiente día. Eso es lo que muestra la palabra de Dios. Y ahora sí, la pregunta 8. Significa Colosenses 2:13 al 17, que la ley de Dios fue clavada en la cruz y que por tanto ya no tenemos que guardar el sábado. ¿Será eso lo que nos dice Colosenses? Vamos a ver. Colosenses 2, vamos a leer. Colosenses 2, desde el 13 hasta el 17. Esos son los versículos. Ok. Ustedes, en otro tiempo, estaban muertos espiritualmente a causa de sus pecados, por no haberse despojado de su naturaleza pecadora. Pero ahora Dios les ha dado vida juntamente con Cristo, en quien nos ha perdonado todos los pecados. Toma nota ahora, Dios anuló el documento de deuda. ¿Qué Dios anuló? El documento de deuda que había contra nosotros y que nos obligaba. Lo eliminó clavándolo en la cruz. Dios despojó de su poder a los seres espirituales que tienen potencia y autoridad, y por medio de Cristo los humilló públicamente, llevándolos como prisioneros en su desfile victorioso. Por tanto, que nadie los critique a ustedes por lo que comen o beben o por cuestiones tales como los días de fiesta, las lunas nuevas, los sábados, todas esas cosas. ¿Qué cosa era? Era sombra de lo que ha de venir, pero la verdadera realidad, ¿qué cosa es? Es Cristo. ¿Ok? Eso dice Colosenses. Vamos a ver por versículos. Comenzando por el versículo 13. Anteriormente estábamos muertos, o sea, no teníamos esperanza de vida debido a nuestros pecados. Versículo 14. Entonces canceló el documento, eso es maravilloso, el documento. Otras versiones dicen que lo que canceló fue la nota y la clavó en la cruz. ¿Notaste? Dios clavó en la cruz la ley o clavó en la cruz la nota o el documento. ¿Mm? Quiero que tú sepas esto. En griego, la palabra nota, o que es lo mismo que decir documento de deuda, esa palabra que escribió acá Pablo en Colosenses 2, versículo 14, es cheirografon. No sé cómo se pronuncia bien, pero es cheirografon.
¿Tú sabes lo que eso significa? Eso es que el contrato escrito, los registros de pecados y de deudas, estaba escrito que yo había hecho esto y esto, yo hice esto y esto, ese registro de mis deudas, eso fue lo que Dios clavó, porque Jesús murió por mí. Eso fue lo que Jesús clavó, quiere decir, ya pagó por mi deuda. Siguen los versículos, versículo 15, 16, 17. Dice el 15, entonces despojó a los principados, las potestades, y triunfó sobre ellos, o sea, triunfó sobre Satanás, sobre toda la hueste del mal que decía, ella es mía porque pecó. Ahora Cristo dijo, no, 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 ella es mía porque ya yo pagué por ella. Yo pagué por ella y también ha pagado por ti. Cristo triunfó sobre Satanás y todas las huestes del mal. Versículo 16. Por ese motivo ya nadie lo juzgue con comidas, con fiestas, con sábado, etcétera. Versículo 17. Todo eso, o sea, todas esas fiestas que vimos en el versículo 16, esas comidas, esos sábados, todo eso era la sombra. Era lo que iba a desaparecer. Era la sombra de lo que iba a venir, pero la realidad era y es Cristo. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas de los sábados ceremoniales que te hablé de la ley de Moisés? ¿Te acuerdas? Ellos tenían fiestas, como por ejemplo panes sin levadura y otras fiestas allá, ¿verdad? En esas fiestas ellos tenían comidas y en las fiestas de los judíos ellos tenían sábados que eran ceremoniales, como ya te mostramos en las preguntas anterior. No importaba qué día de la semana cayeron, era una fecha exacta. Por decirte un ejemplo, 15 de agosto, por decirte un ejemplo, el 15 de agosto, aunque cayera un sábado, un lunes, un jueves, era para ellos un sábado, era un día especial, un día dedicado a Dios, ¿verdad? Y esas fiestas que simbolizaban la muerte de Cristo, el sacrificio de Cristo, esas cosas era lo que se iba a terminar porque Jesús iba a morir a favor de nosotros. Buenas noticias. Cristo murió para liberarnos de los registros de pecados. Así que ya no necesitamos aquellos rituales que tenían el propósito de recordarnos que un día el Salvador iba a dar su vida para salvar tu vida y salvar mi vida. En Hechos 10, 1 al 12, perdón, Hebreos, me equivoqué acá, no es Hebreos 10, 1 al 2, no es Hechos, es Hebreos. Así que toma nota, quita donde dice Hechos 10 y pon Hebreos 10, es Hebreos 10, del 1 hasta el 12. Tú lo puedes leer con tranquilidad en la palabra de Dios. Acuérdate, es Hebreos capítulo 10. Allí habla de las leyes rituales. Todas esas leyes eran sombra de la realidad. La realidad era Jesús, es Jesús. Para los judíos, como te expliqué, todos esos sábados ceremoniales eran muy importantes realmente. Y los celebraba en la fecha que era, lunes, jueves, a veces era el mismo sábado ceremonial que coincidía con el Shabbat, el día especial de Dios. Y además, algunas de esas fiestas, como mencioné, incluían comida, la fiesta de los panes ácimos o la Pascua. Todos esos eran símbolos. Es bueno repetir, ¿por qué? Porque acuérdate, en la repetición es que está el aprendizaje. Acuérdate de eso. Todo eso era sombra. Eso iba a desaparecer porque la sombra desaparece. Eso ilustraba lo que iba a venir. ¿Cuál es la hermosa realidad? Que iba a venir era Jesús muriendo por salvarnos a nosotros. Entonces, ya creo que con la ayuda de Dios eso quedó claro en tu mente. La pregunta número 9. ¿La ley ya no está vigente porque ya no estamos bajo tutor? ¿Será? Como ya, es cierto, ya no estamos bajo tutor. Entonces, ¿quiere decir que ya la ley no está vigente? Estar en la fe significa que no necesitamos más la ley, dicho de otra manera. Vamos a ver. Veamos Gálatas 3, versículos 23 hasta el 25. Así dice. Antes de venir la fe, la ley nos tenía presos, esperando a que la fe fuera dada a conocer. La ley era para nosotros como el tutor. Acuérdate de leer con cuidadito, despacito. La ley era para nosotros como el tutor que vigila a los niños hasta que viniera Cristo.
para que por la fe obtuviésemos la justicia. Pero ahora que ha llegado la fe, ya no estamos bajo el tutor, bajo un tutor. Y por eso es que las personas dicen, ya ves, eso quiere decir que ya no hay ley, porque ya estamos bajo fe y ya no estamos bajo el tutor. Vamos a ver. Antes de venir Jesús, o sea, antes de venir la fe, vamos a decir que Jesús es la fe. Antes de venir Jesús, o sea, antes de venir la fe, la ley no tenía presos. ¿En qué sentido no tenía presos? En el sentido de que nosotros habíamos cometido delitos y nadie había pagado nuestra fianza, ¿verdad? Entonces, obviamente, nos tienen allí presos porque nadie ha pagado la fianza. Nadie. Pero cuando Jesús vino y Jesús pagó por ti y pagó por mí, la ley entonces, cuando pecamos, ¿tú sabes lo que nos dice? La ley viene y nos dice, ¿sabes? Aquí estás preso por tu delito, pero ya vinieron a pagar tu deuda. Eso es maravilloso. Entonces viene Cristo y paga nuestra deuda. Vamos a ver cuál es la función de un tutor. La función de un tutor es custodiar, es conducir, es guiar. Eso es lo que hace el tutor. Por eso, la Sagrada Escritura compara a la ley de Dios como si fuera un tutor, como si fuera un guía. La ley de Dios hace perfectamente su misión, yo quiero que tú sepas. La ley de Dios cumple su misión, que es enseñarte, enseñarme cuál es la voluntad de Dios, saber qué hacer y llevarme a Cristo. Eso es la ley de Dios. Me enseña, mira, esta es la ley, esto es la cosa, es así, me enseña, ¿correcto? Para que yo sepa cuál es la voluntad de Dios y me lleva a Cristo. Entonces, cuando yo he cometido un error, un delito, la ley viene y me dice, mira, espera, mira este texto, Romanos 2:18, y conoces la voluntad, su voluntad. ¿Cuál voluntad? La de Dios. He instruido por la ley a probar lo mejor, ¿viste? La ley lo que hace es que te instruye. Y entonces, cuando nosotros cometimos ese delito, viene la ley y me dice, mi trabajo era enseñarte. Mi trabajo no es pagarte la cuenta. Mi trabajo es enseñarte y si hiciste lo malo, te llevo a la cárcel. Entonces, pero mira, te voy a traer al que puede pagar por ti. Y entonces va y me lleva a Jesús, la ley me lleva a Cristo. Viene Cristo y Él sí paga por nuestros delitos y por nuestros pecados. Ahora sí, imagínate esto. Hay un joven que está en la universidad. Imagínate que está estudiando medicina y allí está bajo los tutores, ¿verdad? Los profesores que le están enseñando todo lo que esa profesión quiere. Entonces, sigue imaginándote y después de algunos años, ya este joven se gradúa, ahora es un doctor, ya salió de la universidad, ahora se va al consultorio o al hospital, se va a trabajar, ¿correcto? Ya no está más bajo la tutoría de los profesores. Pregunta para ti, ¿le da derecho eso a decir, todo lo que me enseñaste no existe, a la basura, ya no existe, porque ya yo no estoy bajo el tutor, me libré del tutor, no, ya no más. Y ahora hago lo que yo quiera con los pacientes. ¿Tú crees que puede hacer eso? Que ya no está bajo el tutor significa que ya no existe el tutor, se acabó lo que el tutor le enseñaba, que se atreva a hacer eso, que ya sabe lo que le va a pasar. Le va a costar muy caro, va a perder su profesión, pero al momento. Salir bajo el tutor no quiere decir que no sirve más el tutor. Para nada, al contrario, esas enseñanzas se tienen que quedar guardadas en este joven doctor. Asimismo, la ley de Dios. Ya tú no estás bajo el tutor, ya tú no estás allí, ya tú no estás allí, pero deshazte de la ley de Dios que no va a ser bueno para ti. Que tú no estés bajo el tutor, quiere decir que tú estás con Cristo, pero no puedes quitar lo que el tutor te enseñó, que te enseñó la palabra de Dios y te enseñó su santa ley. Algo así también, como vimos con este joven, sucede con la ley. La ley nos dice lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. Pero a veces cometimos faltas y cuando pecamos, la ley nos dice, como ya te explicaba, me encanta repetir. No te aburras de mí, por favor. Me encanta repetir porque eso es la clave para aprender. Lo siento, hay que repetir las cosas. La ley viene y te dice, hiciste esto mal, hiciste eso mal. Y yo no te puedo sacar de la cárcel. Solamente yo te tengo que decir lo que está bien y lo que está mal.
pero yo te puedo señalar cómo vivir, pero no puedo salvarte ni te puedo perdonar. Por favor, ve a Jesús, ve a Jesús. Él te va a ayudar. Él sí puede hacerlo. Entonces, vamos a Jesús. Jesús, querido, perdóname, querido Dios, yo he pecado. Te ruego que Jesús me salve, me perdone y me ayude. Jesús va a venir, te va a perdonar, te va a restablecer en su amor. Y de eso se trata. Espero que eso te haya ayudado a entender. Pregunta número 10. ¿Significa Lucas 16:16 que ya la ley se acabó con Juan y que por tanto no más ley? Veamos la palabra de Dios. Lucas 16:16. La ley y los profetas llegan hasta Juan. Desde entonces se anuncian las buenas noticias del reino de Dios y todos se esfuerzan por entrar en él. ¡Wow! Dice muchas personas, ¿tuviste la ley y los profetas hasta Juan? ¿Será? Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué significa la ley y los profetas? Pero mejor que la Biblia misma te diga. Mateo 22:37 al 40. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y es el grande mandamiento. Y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. O sea, toda la Biblia. La ley y los profetas es toda la Biblia, de todos los mandamientos, habla toda la Biblia de amar a Dios y amar a nuestro prójimo. De eso habla toda la Escritura. Mateo 5, me van a perdonar, aquí cometí un error. No sé si es 5:17 o 5:12 o 5, pero ustedes siéntanse libres de abrir la Biblia y encuentren ese texto. Se lo dejo de tarea, no pasa nada. No piensen que he venido para abrogar la ley o los profetas. No, no, no. Palabra de Cristo. No he venido para abrogar, sino para cumplir. ¿Qué cosa no vino a hacer Jesús? Él no vino a abrogar la ley o los profetas. ¿Viste la misma frase? Jesús no vino a abrogar la Biblia, no vino a cancelar la Biblia, vino a cumplir. No vino a abrogar, vino a cumplir. Mateo 7:12. Así que todas las cosas que quieras que los hombres hagan contigo, así también haz tú con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Quiero que tú sepas que la ley y los profetas es el resumen de toda la Biblia. La ley y los profetas es la escritura, es toda la Biblia. Haz lo que dice la palabra de Dios, la Biblia. En los tiempos bíblicos se llamaba a las escrituras, se llamaba la ley y los profetas. La ley se le llamaba a los primeros 5 libros de la Biblia, se llamaban los libros de la ley. ¿Ok? Eso se llamaba el Pentateuco. Pentateuco, de Génesis hasta Deuteronomio. Esos primeros libros, el Pentateuco, eso lo llamaban los libros de la ley o el Pentateuco. Y los profetas era el resto de las escrituras, desde el libro de Josué hasta Malaquías. ¿Correcto? A eso lo llamaban los profetas. Entonces era la ley y los profetas. O sea, era todo lo que se conocía como la Biblia en los tiempos bíblicos. Espero que eso te haya ayudado a entender realmente que lo que Jesús estaba diciendo es esto, la frase, la ley y los profetas, hasta Juan significa que todo el Antiguo Testamento terminó con la historia de Juan. De ahí en adelante llegó Jesús, el Salvador, con las buenas nuevas del Evangelio de salvación. En otras palabras, el Antiguo Testamento es de los libros de Moisés, ¿verdad? Desde Génesis, esa historia llegó hasta Juan. Y el Evangelio es a partir de Jesucristo, la vida de Cristo, hasta el Apocalipsis que describe su segunda gloriosa venida. Eso es la ley y los profetas. Espero que esto haya quedado claro para ti. Vamos a la pregunta número 11. ¿Es cierto que la ley de Dios se parece a Dios? ¿Eso será verdad?
¿Hay similitudes entre Dios y su ley? Vamos a ver. Ambos, mira qué lindo, los dos, ambos. Dios y su ley, los dos son santos. Apocalipsis 4:8. Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Así que Dios es santo, ¿viste? Romanos 7:2. Concluimos pues que la ley es santa. ¡Wow! La ley es santa y que el mandamiento es santo, justo y bueno. Entonces, tanto Dios como su ley, ¿viste? Los dos son santos. El siguiente. Ambos, Dios y su ley, son perfectos. Mira esto, Mateo 5:48. Por tanto, sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. ¿Viste? Dios es perfecto. Salmo 17:9. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Los dos son perfectos. Nuestro Padre Celestial y la ley es perfecta. Los dos son perfectos. Y los dos, tanto Dios como su ley, son eternos. Observa esto y gózate con estos mensajes preciosos de la Biblia. Isaías 40:28. ¿No has sabido? ¿No has oído que el eterno, que Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? Fíjate, Dios eterno. ¿Viste? El Dios eterno. Dios es eterno. Salmo 111, 7 y 8. Fieles son todos sus mandamientos afirmados eternamente. Eternamente. Y para siempre. Hechos en verdad y en rectitud. ¿Viste qué cosa más linda? Entonces, tanto Dios como su ley son eternas, sus mandamientos son eternos para recordar. La ley de Dios es eterna, es santa y es perfecta, porque Dios es eterno, es santo y es perfecto. Es que la ley de Dios es como su carácter, es como su carácter. Espero que eso nos haya quedado clarito para siempre. La última pregunta casi. Pregunta 12. ¿Dios dio el sábado para los judíos? ¿También para mí? ¿Y para todos? ¿Cómo será eso? La respuesta. ¿Quieres la corta o la larga? Te voy a primero dar la corta y después te voy a dar la larga. Dios dio el sábado para todos. Esa es la respuesta corta. Dios dio el sábado para todos. El primer argumento, vamos a ver el primer argumento. Ya viste en Génesis 2:1 al 3, que fueron así acabados los cielos y la tierra y todo lo que existe, y Dios entonces ya terminó en el día séptimo la obra que hizo, y en ese día reposó de toda su obra, y Dios bendijo el día séptimo y lo santificó. Como viste, lo apartó para un uso sagrado desde el mismo inicio, porque en ese día reposó de toda su obra. En ese momento de la historia, hermano, hermana que me estás escuchando, en ese momento de la historia, al principio allá, no había razas, como tú puedes ver. No habían ni judíos, ni europeos, americanos, no había nadie. Solo Adán y Eva, los dos primeros seres humanos. Por lo tanto, Dios le dio el sábado a toda la raza humana, a Adán, a su esposa y a toda su familia, que su familia somos todos nosotros. Dios dio el sábado para todos nosotros, toda raza, cultura, toda condición, sexo, lo que sea, para todos. Y es interesante el motivo que Dios da para santificar el sábado. En Éxodo 20:8 al 11, Él dice, es que, acuérdate, es que yo en 6 días hice el cielo, la tierra, el mar, todas las cosas que en ellos hay. Yo reposé, dice Cristo, reposé el día séptimo. Por eso el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Dios nos dio el sábado para que recordemos que Él es el creador. ¿Ok? El primer argumento, el sábado es para todos porque en la creación solamente habían dos personas y Dios dio el sábado para ellos y para toda su familia, para todos nosotros. Y el sábado nos recuerda que Dios es el creador.
Descansar otro día significa que no estoy recordando que Dios es creador ni que nada, ¿verdad? Es el sábado que nos recuerda que Dios es el creador. Segundo argumento. Isaías 58, 13 y 14. Si apartas tu pie, si apartas tu pie, hazte la idea que este es mi pie y este es el sábado. Y tengo mi pie como que encima del sábado, como pisoteando el sábado, ¿verdad? Si apartas tu pie por respeto al sábado, para no hacer tu capricho o tu voluntad en mi día santo, mi día santo, y al sábado le llamas delicia, consagrado al Señor, glorioso. Y si lo honras, no haciendo según tus propios caminos, ni buscando tu propia conveniencia, ni hablando tus propias palabras, no. Entonces te deleitas en el Señor. ¿Quién está hablando? Dios. El Señor es el que está diciendo estas palabras. Y yo te haré cabalgar sobre las alturas de la tierra y te daré a comer de la heredad de Jacob, tu padre, porque la boca del Señor lo ha hablado. El sábado, Dios dice que es su día. Dios lo dice en el día de los judíos. Dios dice, en mi santo día, el sábado es el día de Dios. Ese es el segundo argumento. Tercer argumento, Isaías 42, versículo 6. Yo, el Señor, te llamaré en justicia y te asiré de la mano y te guardaré y te pondré como pacto para el pueblo y como luz para las naciones. Este punto también es hermoso. Desde la creación, Dios instauró la santidad del sábado y después entregó la ley escrita por la propia mano, ¿verdad? De Dios, por su mano, se la entregó a Moisés en aquellas tablas de piedra que ya viste, y a todo el pueblo judío, pero con un propósito también, no solamente para su propio beneficio, sino para que ellos fueran una luz, ¿viste? Como luz para las naciones, una luz, para que ellos pudieran enseñar a las naciones los mandamientos de Dios. Para eso ellos tenían este conocimiento de Dios y de su santa ley, para que los demás también aprendieran, para que ellos enseñaran a los demás. Así que no es que era solamente para los judíos, pero para nada, era para todos. El sábado siempre, siempre, siempre se ha guardado hasta el día de hoy. Mira esto, no te pierdas este detalle, no te pierdas esta nota. Realmente quiero que tú sepas, realmente que Dios ha tenido hijos fieles desde la misma creación. Toda la historia, todo por generaciones, que han sido leales a su ley. Y eso incluye el día sábado como día de adoración al Creador. Para más información, para que tú veas toda esa línea desde el principio, todo el tiempo, por siglos y siglos y siglos, sin faltar un siglo, un año, sin faltar. Siempre, siempre Dios ha tenido hijos fieles que han guardado el sábado hasta el presente. Te invito a que tú hagas copia de ese link donde dice la observancia del sábado a través de los siglos, copia ese link o toca ese link, que eso te debe llevar a una página web. Cómo Dios ha tenido hijos fieles por todas las edades que jamás aceptaron guardar otro día que no fuera el día de Dios. La pregunta 13. Si la Biblia no registra que Cristo, porque la Biblia no lo registra, quiero que lo sepas, no vas a ver en la Biblia esto. La Biblia no registra que Cristo cambió el sábado por el domingo. Entonces, ¿quién lo hizo? ¿Cuándo lo hizo? Sí, exacto. Toma tu Biblia. Toma. ¿Dónde está un texto? Así tal cual Jesús dijo, les di el séptimo día para que ustedes también reposen y acuérdate, así. ¿Dónde está el texto que Jesús diga? No que yo crea que está diciendo el texto, no. Que lo diga con todas las palabras. Yo estoy cambiando palabras que sean de Cristo o de Dios. Yo estoy cambiando el sábado por el domingo y desde ahora se va a guardar el domingo o lo que sea o el día que sea. No hay texto, no hay. Entonces, ¿quién lo hizo y cuándo lo hizo? En primer lugar, fue un cambio progresivo. No es que hasta hoy todo el mundo guardó el sábado, que hasta después todo el mundo comenzó a guardar el domingo. De hecho, te voy a decir una cosa que no está acá, pero que ahora tengo en la mente, Dios me ha puesto en la mente y te lo voy a recordar. Si tú vas a la Biblia
Si tú vas a la Biblia, en el libro de Mateo, el versículo 24, allí está Jesús reunido con sus discípulos y le estaba dando las señales del fin del mundo. Y esto es un paréntesis, Jesús ya va a venir. Prepárate para la venida de Cristo. Vete a ver todas las profecías que se están cumpliendo. Todo se está cumpliendo. Y entonces, en ese contexto, Jesús les dijo una cosa muy importante. Dice, oren para que su huida no sea ni en sábado, ni en día de reposo, ¿verdad? Ni tampoco en invierno. La destrucción de Jerusalén fue como 40 años más o menos después que Jesús dijo estas palabras, más o menos, unos 40 años después. Si Jesús iba a cambiar el sábado por el domingo con su muerte, entonces Jesús le hubiese dicho en Mateo 24, pónganse a orar desde ahora, para que cuando tengan que huir de la ciudad al campo, para que entonces no sea ni domingo ni sea invierno, porque huir en invierno es duro. Y huir en día sagrado, en día de reposo, Dios tampoco quería que fuese así. Y Dios no dijo eso, Dios dijo, oren, ni para que sea el día de reposo sábado, ni que tampoco fuera en invierno. Entonces Jesús no tenía en mente cambiar nada, nada. El cambio fue progresivo. Más de 100 años después que Jesús regresó al cielo, los cristianos, ¿sabías tú? Seguían guardando el sábado. De hecho, como ya te mostré, hubo fieles que lo han guardado a través de la historia hasta el día de hoy. Te voy a mostrar el hombre que atentó contra el sábado de Dios. Este es el famoso Constantino el Grande. Velo ahí está el hombre. No fue Jesús, mírale la cara. Él es el responsable. Este es el hombre que se atrevió a intentar cambiar, intentar. La gente puede intentar, pero la ley de Dios ahí sigue ahí. La palabra de Dios escrita con su dedo, con su mano, eso nadie lo va a quitar, ¿eh? Intentó cambiar el sábado de Dios, pero Dios siempre ha tenido fieles. Repito y repito, Dios siempre ha tenido fieles que lo siguen guardando desde la creación hasta el día de hoy. Domingo, el domingo, Sunday, Sunday, el domingo es el día del sol. El día del sol fue declarado día de reposo por Constantino. Quitó el sábado, día de Dios por el día del sol. Y el día del sol lo hizo día de reposo. Vean, lo pueden encontrar. Eso está en la historia. El día 7 de marzo, para ser más preciso, del año 321 después de Cristo, este es el edicto de Constantino, que todos los jueces y gente de la ciudad y de la ocupación de todos los oficios descansen en el venerable día del sol, 10 soles, o como se pronuncie, es algo así. Eso lo puedes encontrar en el Cuerpo del Derecho Civil Romano, tomo 4, página 333. ¿Qué te parece? ¿Quién fue el que cambió? Ahora, mira esto, el cardenal Gibson, no sé cómo se pronuncia Gibson, dice, por supuesto que la Iglesia Católica declara haber cambiado la santidad del sábado por el domingo. Y es justamente ese cambio la marca. ¡Wow! ¿Te acuerdas del sello de Dios? ¿Te acuerdas de la marca de la bestia? Cambió la marca de su autoridad eclesiástica. Usted puede leer la Biblia. Esto lo dice el cardenal Gibson. ¿Ok? Usted puede leer la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, desde el principio hasta el final. Y no hallará ni una sola línea que autorice la santificación del domingo. Las escrituras exigen la observancia religiosa del sábado, un día que nosotros, los católicos, nunca santificamos. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Récord católico, 1 de septiembre. También ve esta declaración. Esto es de 1923. El domingo es la marca. ¡Wow! El domingo es la marca de nuestra autoridad. La Iglesia Católica está por encima de la Biblia. No, espérate, ¿cómo que así? ¿Cómo así? La Iglesia está por encima de la Biblia. Perdona, perdona. Encima de la Biblia no está nadie. La Biblia es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Es como decir, están por encima de Dios.
La Iglesia Católica está por encima de la Biblia y el cambio del sábado al domingo es la prueba de esa autoridad, cosa que no está autorizada en las Escrituras. ¿Te acuerdas de Daniel? El de la Biblia, sí, el de la Biblia, Daniel. Lo puedes buscar, Daniel 7, el versículo 25. Y él proferirá palabras contra el Altísimo y afligirá a los santos del Altísimo e intentará cambiar los tiempos y la ley. Vea la historia que me estás escuchando, tu hermano, hermana, amigo, amiga. Vea la historia. Y vete a ver en esos años de oscuridad, después que Constantino ha cambiado la ley, en todos esos años, hasta el año 1798 que el Papa fue tomado prisionero. Vea la historia, lee los libros. Cuando yo era jovencita, tendría unos 17 años, 16, 17, 18 años, por ahí más o menos. Leí un libro sobre eh, esas vivencias. Y eso es lo más horrorífico que yo he leído en los días de mi vida. Horroroso. No sé si horrorífico, horroroso. Eso es lo más horroroso que yo he leído en los días de mi vida. Eso nunca se me va a quitar de aquí de mi mente. Las cosas que que pasaron los hijos de Dios. Las cosas que ellos sufrieron por ser fieles a Dios, por guardar su sábado, por ser fieles a su ley. Porque mira lo que iba a hacer, proferirá palabras contra el Altísimo y afligirá a los santos del Altísimo e intentará. Porque te digo, lo pueden intentar, pero Dios siempre va a tener hijos fieles, porque es Dios, es su ley. Intentará cambiar los tiempos y la ley. Lo intentará, pero no lo puede hacer. Hechos 5:29, esto es para ti, tú que me estás escuchando. Tú tienes que tomar tu decisión. ¿A quién tú vas a seguir? ¿A la iglesia o a Dios? Ya Dios te ha mostrado con estas preguntas y respuestas, con este estudio. Dios te mostró que es su ley, la ley de Dios. Dice que es el sábado. Dios quiere que tú seas fiel a Dios, por favor, a Dios antes que a los hombres. No puedes seguir hombres. Los hombres no te van a salvar. Los hombres no te van a llevar al cielo. Los hombres no dieron su vida para salvar tu vida. Tú tienes que obedecer a Dios. Tú tienes que obedecer la ley de Dios. Tú tienes que obedecer el sábado de Dios. Por favor, sé fiel a Dios. Sé fiel a Dios, porque la ley de Dios no está abrogada y nunca, jamás lo va a estar. Nunca. Si hemos fallado, si hemos pecado en esto por desconocimiento, tan solo ve a Cristo. Ora a Dios, dile, Padre mío, perdóname, yo no sabía, yo desconocía. Perdóname, por favor. Ayúdame porque yo voy a guardar de aquí en adelante tu santa ley y tu santo sábado. Esto yo sé que no se ve bien, no importa, pero tú le puedes tomar una fotito aunque se vea medio borroso. Son cosas que te dicen a ti, puntos que te dicen a ti, ¿verdad? Que el sábado de Dios está ahí permanente, permanente, permanente. Siempre desde el Génesis lo guardó Cristo, los apóstoles lo guardaron, se guardará por la eternidad. Toma nota de todo eso, pero voy a terminar con esto. Es una imagen espeluznante, lo siento mucho, pero quiero que tú lo busques en tu propia Biblia. Búscate Apocalipsis 12, el versículo 17. Esto es la guerra final de Satanás contra el pueblo de Dios. Fíjate, este dragón, ese es un símbolo, porque eso es un símbolo, porque en Apocalipsis se describe, se pone como si fuera un dragón. Entonces, este pintor o este autor, lo que sea, hizo un dragón allí, simbolizando como si fuera Satanás. Pero es un símbolo, te repito, de Satanás. En la Biblia, en Apocalipsis, el dragón es Satanás. Entonces, yo quiero que tú veas que el dragón se fue a hacer guerra. ¿Y tú sabes con quién es la guerra final de Satanás? ¿Contra quién? ¿Contra quién? Lee bien el texto. No te lo voy ni a citar completo. Ve, léelo por ti mismo, por ti mismo. La guerra de Satanás, ahora que Jesús está llegando, la guerra de Satanás es contra los que guardan los mandamientos de Dios. Entonces, dime si la ley de Dios fue anulada o no. La guerra de Satanás es contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Guarda los mandamientos de Dios, no guarda los mandamientos de los hombres. Los mandamientos de Dios están en Éxodo 20. Ahí está la ley de Dios. Léela por ti mismo, porque la iglesia no enseña la ley de Dios. El mandamiento 2 lo quitaron, el 4 lo pusieron para otro lado, quitaron ahora guardar las fiestas, han hecho cosas allí
Si tú quieres saber la ley de Dios, la verdadera, la que se escribió con las manos de Dios, necesitas buscar tu Biblia, búscate una Biblia. No importa si tu Biblia es católica, si es de la religión que sea, búscate Éxodo 20, es la ley de Dios. Y ve el cuarto mandamiento, dice, acuérdate del día de reposo, el sábado, para santificarlo, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. Vas a ver, el motivo de descansar el sábado es porque nos recuerda que Dios es el creador. El diablo, Satanás, persigue a los que guardan la ley de Dios, el que guardan el sábado. Pero Dios va a defender a su pueblo. Dios te va a defender a ti si tú decides ser fiel a Dios. Sé fiel a Dios. Guarda su ley, guarda su sábado. Y Jesús te va a venir y te va a rescatar. No se te olvide este estudio. Compártelo si otras personas necesitan también conocer que la ley está vigente y va a estar vigente porque ya es eterna y el sábado de Dios es maravilloso y Dios quiere que todos nosotros descansemos en ese día santo y apartado para ti. Que Dios te pueda bendecir abundantemente.